En este primer ejercicio de práctica repasaremos el concepto de secuencias de fase, ya que es de suma importancia para el análisis de los circuitos trifásicos en general. Para ello vamos a resolver este pequeño ejercicio y vamos a ver dos métodos para determinar los ángulos de las tensiones restantes, porque normalmente en los problemas nos darán un voltaje y a partir de la secuencia de fases que nos indiquen determinaremos los ángulos de los voltajes restantes. Algo a tener muy en cuenta es lo siguiente, y presta mucha atención. En el lado de la fuente lo que nos interesan son las tensiones que nos entrega el generador y su secuencia de fase. Y en la carga lo que nos va a interesar son las relaciones de tensión y corriente. Entonces, realmente no es importante saber cómo está conectada la fuente. Puede estar conectada en estrella, que es lo normal, y raras veces en delta. Lo que nos va a interesar es las tensiones que nos entregan y los ángulos. Por eso es fundamental comprender este concepto. Entonces vamos a iniciar. Nos dicen que determinamos los voltajes de la fase A y el voltaje de la fase C si conocemos el voltaje de la fase B que tiene este valor. Nos dicen que supongamos una secuencia positiva. Entonces, recordando el concepto de la secuencia positiva, sabemos que tiene una sucesión ABC. Es decir, que la amplitud máxima de la fase A es la primera que aparece en el tiempo. Esto tiene un valor pico con un ángulo de 0 grados. Luego aparecería la amplitud máxima de mi tensión B con un desplazamiento de 120 grados. Y finalmente aparecería la amplitud máxima de la tensión de la fase C, igualmente con un desplazamiento de 120 grados. Se puede expresar así como menos 240 grados o más 120 grados. Entonces, el primer método que vamos a estudiar para determinar los ángulos es uno de los más sencillos. Es simplemente recordando que estos son fasores. Entonces lo podemos ubicar en el plano complejo como fasores. Recordemos que el eje horizontal representaría la parte real y el eje vertical la parte imaginaria. Entonces vamos a representar primeramente el fasor de la fase B, que es el que nos dan. Vamos a tratar entonces de dibujarlo por acá. Sería el voltaje de la fase B. Y tiene un ángulo de más 30 grados. Entonces, aquí lo importante recordar es que cuando yo mido ángulo desde esta parte del diagrama, desde esta parte derecha, y voy en dirección a partir de este eje horizontal, voy en esta dirección antihoraria, los ángulos son positivos. En cambio, si yo voy de esta parte acá, son ángulos negativos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces ahora recordemos que la tensión de la fase A es la primera que aparece en el tiempo. Ok, entonces podemos hacer lo siguiente. Para ello vamos a trazar a partir de este fasor los demás fasores, que no conocemos su ángulo, pero sabemos que están distanciados 120 grados. Entonces, recordemos de la secuencia de fase que si es positiva, entonces la primera que aparece en el tiempo sería el de la fase A. Entonces, si suponemos un sentido de giro de este fasor antihorario, entonces veríamos, para repetir la secuencia de fase, que estaríamos viendo aquí en este punto, si hacemos aquí el ojito, estaremos viendo aquí la fase B. Luego vendría entonces la fase C. Esta tendría que ser la fase C. Voltaje de la fase B. Y por tanto este es el voltaje de la fase A. Analicemos su sentido de giro. Entonces veríamos aquí B,
luego pasaría el fasor C y luego A. Se repetiría A, B, C. ¿Ya? Entonces si esto girase, primero aquí en esta posición estamos viendo B, es decir que ya pasó el voltaje de la fase A. Pero si repetimos el movimiento, vemos que en este punto la secuencia sería siempre A, B, C. Entonces ahora sí estamos en condiciones de determinar el ángulo, ¿no? El ángulo lo podemos determinar de la siguiente forma. Si yo mido la distancia que hay de acá a acá, el desplazamiento tiene que ser de 120 grados, ¿no? Ok. Ahora, yo tengo que medir cuántos ángulos faltan acá. Como voy en esta dirección son negativos. Vemos que serían 90 grados. 90 más 30, 120. Entonces esto sería menos 90 grados el desplazamiento. ¿Ya? Sería menos 90 grados el desplazamiento. Porque si yo sumo estos dos ángulos, solo sus módulos nos da 120 grados, que es el desplazamiento. Ahora, para obtener el desfase de la tensión A, puedo hacer lo siguiente. Hay dos formas de realizarlo. Puedo tomarlo a partir de acá, siempre, desde este punto de 0 grados, lo mido hasta acá. Entonces tendríamos 30 más 120 nos daría 150 grados. Porque recordemos que se mide desde acá, desde el origen. O sea, desde acá a este punto, que es 0 grados. Nunca se toma a partir de acá porque se sabe que de acá a acá hay 120 grados. Entonces, o es lo mismo, es decir, tenemos estos 120 que el desplazamiento que siempre va a haber acá, entre fase y fase, y le sumamos los 30. Entonces, esa sería una forma de medir el ángulo, 150 grados. Otra forma sería tomarlo en el sentido en este caso horario. Es decir, tomaríamos en cuenta desde acá, mediríamos hasta acá. Entonces tendríamos, hasta este punto tendríamos menos 90. Y aquí lo que faltarían serían otros menos 120. Eso nos daría menos 210 grados. Entonces vemos claramente que hay dos formas de representar, en este caso, la tensión de la fase A. Si lo medimos desde el lado positivo son 150 y si lo medimos desde el lado negativo son menos 210 grados. Ya que estamos midiendo desde este punto hasta acá. Y si estamos midiendo desde este punto hasta acá son 150 grados. Entonces ambos ángulos son equivalentes, son exactamente los mismos. Entonces bajo ese análisis podemos decir que el voltaje de la fase A sería 110 con un ángulo de 150 y el de la fase C sería con un ángulo de menos 90 grados. O podríamos decir que el voltaje de la fase N también va a ser 110 con un ángulo de menos 210 grados. Vemos que el método del diagrama fasorial es el más sencillo e intuitivo, pero muchas veces no representa físicamente el desplazamiento. O sea, no lo representa de forma fasorial, pero si estas tres tensiones trifásicas las pudiésemos ver en un osciloscopio, lo que veríamos serían tres ondas senoidales desplazadas. Entonces, y creo que es la mejor forma de comprender el desplazamiento. Si bien es cierto que este método es el más intuitivo, no representa físicamente ese desplazamiento, sino que es una representación fasorial. Pero igualmente es válido. Vemos que es sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es situar primero la terna de tensiones, ubicando la que nos dan, la única fase, en este caso el de la fase B. Y lo que tenemos que recordar es la secuencia de fase. Si es positiva, entonces vamos a hacer girar imaginariamente estos fasores trifásicos. Y tenemos que recordar que si es positiva, entonces la secuencia tiene que ser A, B, C. Es decir, lo que está viendo aquí el ojo va a ser A, B y C. Si es negativa, entonces va a haber A, C, B. Entonces, y luego determinamos los ángulos simplemente completando lo que falta para
tener el desplazamiento de 120 grados, porque recordemos que aquí también tenemos 120 y aquí un desplazamiento de 120. Recordando que si lo medimos desde este punto, desde 0 grados, y nos vamos en dirección horaria, son ángulos negativos, y si vamos en dirección antihoraria, a partir de este punto 0, es positivo el ángulo. Ok, veamos el siguiente método, que considero que es el más exacto físicamente. Entonces tenemos nuestro diagrama de tiempo. Vamos a dibujarla de forma instantánea estas señales. Entonces aquí tenemos omega t, que se refiere a los ángulos en radianes. Eso no importa, simplemente no es necesario convertir estos grados a radianes, simplemente lo voy a hacer a modo de ejemplificar el concepto. Entonces primero ubico esta tensión de la fase B en el diagrama de tiempo, recordando lo siguiente: todo lo que se ubique a la derecha de este eje es negativo porque está en retraso, es decir, aparece después del 0, y todo lo que se ubique a la izquierda está en adelanto o tiene un ángulo positivo porque aparece antes del 0. Entonces la tensión B está en adelanto y la ubicaríamos como por acá. Voy a dibujar aquí un ciclo de la señal y tendría un desplazamiento de 30 grados que tiene su correspondiente valor en radianes. Pero lo que nos interesa es comprender el concepto. Entonces tendremos 30 grados. Ahora, sabiendo que tenemos una secuencia de fase positiva, sabemos que la primera tensión que aparece en el tiempo es de la fase A. Entonces aparecería una señal por acá, que sería el de la fase A. Sabemos por la teoría que la distancia entre estos dos valores picos de las tensiones es de 120 grados. Entonces, para determinar el ángulo de la fase A o el desfase, en este caso el ángulo en adelante, sería simplemente sumar a partir del 0 lo que nos falta hasta llegar al valor pico de la tensión A. Entonces tendríamos 30 grados hasta este valor pico, y de este pico hasta este pico hay 120, entonces el ángulo total sería de 150 grados, porque todo los ángulos se ubican siempre respecto al 0. Entonces la sumatoria de acá nos da 150 grados, que es lo que exactamente habíamos calculado. Y finalmente sabemos que aparecería en el tiempo el voltaje, en este caso de la fase C. Aparecería un poco después, y lo mismo, habría una distancia acá de 120 grados. Habría una distancia acá de 120 grados. Es el último que aparecería en el tiempo. Entonces, si esto lo hacemos obviamente con medidas y ubicamos correctamente, convertimos correctamente los grados a radianes y lo ubicamos acá en el plano, entonces nos vamos a dar cuenta que la tensión de fase C está desplazada en el lado derecho, es decir, está en atraso, aparece un poco más después del 0. Entonces tendríamos que tomar en cuenta que de acá a acá hay 30 grados y lo que falta para acá, que la distancia es 120 grados. Entonces tendríamos, pero como esta parte es negativa, recordemos, tendríamos 30 grados menos 120 nos daría los menos 90 grados. Entonces esto está ubicado aquí a menos 90 grados, porque si sumamos 90 más 30, el desplazamiento es de 120. Entonces esta es la forma real en que aparece este desfase si esto lo estuviésemos midiendo en un osciloscopio. Veríamos primero cómo aparece la tensión de la fase A, luego de la fase B y de la fase C. Y es más fácil comprender aquí por qué tiene un ángulo de 150 el de la fase A y por qué el ángulo de la fase C tiene un ángulo de menos 90 grados. Pues bien, ambos métodos nos sirven para determinar la secuencia de fase. Y el fasorial obviamente es el más intuitivo, pero físicamente expresa lo que realmente son las secuencias de fase, que es la sucesión de los valores pico en el tiempo. Entonces vemos que hay dos formas de determinar este desfase, pero podríamos siempre estar utilizando el diagrama fasorial, la forma más intuitiva y sencilla. Pero quería explicarle este método para que tuvieran en claro el concepto de estos desfases de los ángulos.
realmente qué es lo que significa.